nueva semana y un nuevo año, lógicamente, 2025. Espero sinceramente, de todo corazón, que este año sea un año de victorias para ti. No tengas miedo de fracasar. Si el año pasado las cosas no salieron bien, no hay problema. Yo siempre digo y repito una vez más que cuando todo sale bien, en los momentos de victoria, de alegría, uno no aprende nada. Pero cuando las cosas no salen como queremos que salgan, ahí paramos, reflexionamos. Y si hay que llorar, pues hay que llorar. Pero levántate en el nombre de Jesucristo, sacude el polvo de tus sandalias y en el nombre del Señor avanza. Porque este año va a ser un grande año, un recomenzar, un dejar para atrás todo lo que no salió bien y emprender nuevos desafíos, fijarse en nuevas metas, nuevos blancos y caminar atrás de ellos. Bueno, vamos a la lección número 1 para el 4 de enero del año 2025. Sabes que este trimestre primero del año vamos a estudiar sobre el amor y la justicia de Dios. Son temas interesantísimos, porque vamos a entender que el amor de Dios no está reñido con su justicia, ni la justicia con el amor. Dios es amor y al mismo tiempo Dios es justicia. El título para la primera lección del año es Dios ama de pura gracia. Y el propósito de esta lección es mostrar que el amor de Dios por el ser humano es infinito, es inmensurable, no acaba nunca. Pero que ese amor no le sirve al hombre de nada si el ser humano no se apodera, no se apropia del amor de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más allá de las expectativas razonables. ¿Por qué dice más allá de las expectativas razonables? Porque la razón no puede entender el amor de Dios. Entender el amor de Dios sería entender a Dios, pero Dios es infinito, Dios es incomprensible para la mente humana. No porque quiera ser un Dios misterioso, porque no quiera ser entendido, simplemente por la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nuestra cabecita, humanamente hablando, es como un vaso. Y Dios es como todo el agua del mar. Dime una cosa, ¿cómo puedes hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo podrías tú con tu mente humana entender la grandiosidad de Dios? Es imposible. Y si Dios es amor, tampoco puedes entender el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios está más allá de cualquier expectativa razonable. Dios no nos ama porque merezcamos. Nadie merece el amor de Dios. Dios nos ama simplemente porque nos ama. Eso está más allá de la comprensión humana. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 19. Mira lo que dice. Y le respondió. ¿Quién le respondió? Dios a Moisés. Le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Este incidente entre Dios y Moisés sucedió después del fracaso catastrófico de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra de la santa ley de Dios. El pueblo se entregó a la idolatría y pues la consecuencia del pecado es la muerte. El pueblo debería morir, pero Moisés intercede por el pueblo. ¿Y qué Dios dice? Yo perdonaré a mi pueblo. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y yo seré clemente con quien yo sea clemente. En otras palabras, Dios no estaba derramando su amor sobre el pueblo de Israel porque el pueblo hubiese hecho algo que agradase a Dios. Al contrario, había caído en la miserable idolatría
se había colocado con los planes divinos, se había rebelado contra Dios, había desconfiado de Dios, se había entregado a ídolos de esta tierra, y sin embargo Dios los continuaba amando. Es por eso que dijimos que el amor de Dios no es por merecimiento. Si has fallado con Dios, si en este momento te sientes indigno del amor de Dios, o si has llegado a la conclusión que las cosas te van mal porque estás recibiendo de alguna manera el castigo divino, saca por favor esas ideas de tu cabeza. Porque Dios te ama y no te ama porque merezcas su amor, te ama simplemente porque te ama, porque su naturaleza es el amor y porque Él te creó un día, Él permitió que vinieras al mundo. Tú eres su hijo amado, entonces por favor déjate amar, porque todo el amor de Dios no te sirve para nada si tú no aprovechas el amor de Dios. El amor de Dios, vamos a la segunda parte, es un amor no correspondido. Dios no nos ama porque nosotros le amemos, sino a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Un ejemplo de esto es la historia de Oseas, que el autor de la lección de la escuela la sabática menciona. El caso de Oseas es interesante porque Dios le pidió a Oseas que se casase con una mujer impura, con una mujer de la calle, con una mujer que no era digna. Oseas no entendía, pero obedeció la orden de Dios y fue y se casó con la mujer. Y la redimió. Le dio su nombre. Pero un poco después del matrimonio, ella le fue infiel y volvió a la casa embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dijo al profeta Oseas que recibiera a su esposa. Y eso sucedió una vez y otra vez y otra vez, hasta que Oseas no entendía qué es lo que Dios quería. Dios quería que el profeta entendiera en qué consiste el amor de Dios. Dios no ama al bueno solamente, Dios ama a todos sus hijos, inclusive a los rebeldes y a los desobedientes. Y ahora mira lo que dice Oseas capítulo 14, versículos 1, 4 y 5. Voy a leer. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué dice vuelve? Porque el pecador se ha ido, el pecador se ha apropiado de la vida que es de Dios y se ha ido y se ha marchado. ¿Y qué es lo que ha sucedido al alejarse de Dios? Sigo leyendo el texto. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por tu pecado, o sea, por haberte alejado de Dios, has caído. El resultado del alejamiento de Dios es que caes. Y cuando caes te hieres, sangras, y muchas veces te sientes incapaz de levantarte, te sientes derrotado, te sientes acabado, te sientes perdido. Sigo leyendo lo que dice Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré tu rebelión, porque el pecado es rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esta expresión es interesantísima. Los amaré de pura gracia. La palabra gracia da origen a la palabra gratis. Cuando te dan algo gratis, tú no pagas. Tú no tienes que pagar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es por merecimiento, es de pura gracia. Dios te ama porque te ama. No te atrevas jamás a dudar del amor de Dios. Tampoco, cuando pienses en el amor de Dios, comiences a pensar en tu vida, en tu conducta, en tu comportamiento, para ver si mereces el amor de Dios, porque vuelvo a repetir por la cuarta vez, nadie recibe el amor de Dios por merecimiento. Y el versículo 5 dice lo siguiente, voy a seguir leyendo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto es más impresionante porque cuando Dios escribió, cuando esto se escribió describiendo el territorio del desierto. Y Dios dice que Él es el rocío que cae.
Y entonces el pueblo de Dios, cuando recibe el rocío del amor de Dios, florece como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Oh querido, al empezar este nuevo año, recibe el amor de Dios como el rocío que cae en el desierto seco. Y por favor, en el nombre de Jesucristo, florece para una vida nueva y echa raíces profundas. Por eso, este año tiene que ser el grande año de tu vida. Vamos ahora a la tercera parte. Amor gratuito, amor de gracia, pura gracia. En esta parte vamos a ver que Dios no creó a la humanidad porque Él necesitase gente para que lo amara. Dios creó al ser humano simplemente por su voluntad, por compartir su amor, nada más. Leo lo que dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Interesante. Dios no creó al ser humano porque necesitara pues de seres humanos que lo adoren y que lo amen. Eso sería egoísmo. Fabricar súbditos que lo aclamen como rey. No, eso va contra la naturaleza del amor de Dios. Pero es que su naturaleza de amor lo llevó a compartir su vida. Él te entregó la vida para que la administrases. Él te entregó la vida para que fueses feliz. Y no solo te entregó la vida, sino que te entregó el manual de la vida, las instrucciones, para que te cases y seas feliz, para que tengas hijos, y que tus hijos crezcan como las palmeras a la orilla del río, para que todo lo que tu mano prospere, toque, prospere, para que tu trabajo te rindiese. Dios te creó para ser feliz. Porque te amaba, no porque necesitaba súbditos para que lo adorasen. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:11 a este respecto. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas palabras son palabras de los redimidos, cuando el mundo haya acabado, cuando la historia haya acabado, cuando los redimidos hayan ido al cielo, ellos cantarán y dirán, Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Por qué? Porque creaste al ser humano solo por tu voluntad, por tu misericordia. No solo creaste al ser humano, sino todas las cosas. Ahora, aquí hay una parte que me impresiona. Dice, porque creaste a todos, no solo a los buenos. Dios creó a todos buenos, pero algunos se hicieron malos. ¿Por qué? Porque por su amor también nos creó con libertad. Y muchos, usando mal su libertad, escogieron el camino de la rebeldía. Y entonces, pues, se metieron en problemas, porque ya dijimos que el pecado te hace caer y cuando caes te hieres. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos. Aquí vamos a ver que el amor no obliga a nadie a recibir ese amor. El amor es entregado de gracia, pero la persona tiene que aceptar ese amor porque quiere, voluntariamente. No es obligada a aceptar el amor de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, se presenta la parábola de las bodas del rey. Voy a explicar un poco. En esta parábola, el hijo del rey celebra bodas y entonces el rey manda a sus súbditos a invitar a todos que vengan a la fiesta. Algunos no quieren. Entonces él manda por segunda vez. De esta vez las personas maltratan a los emisarios que llevaban la invitación. Gente rebelde, gente mala. Ahí esa parábola del amor de Dios, que invita a todos, porque todos fueron invitados, no solo unos pocos selectos. No fueron invitados solo los buenos ciudadanos,
los que se portaban bien. El rey invitó a todos, buenos y malos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. ¿Pero qué pasó? Pues ellos no aceptaron la invitación. Entonces el Señor termina la parábola diciendo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo capítulo 22, 14. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El verbo llamar en griego es el verbo kaleo. Y la palabra escogida, escogidos en griego, es la palabra ekletos, que es un derivado de kaleo. En otro sentido, este versículo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es que de todos Dios escoge a algunos, sino que muchos son kaleos, llamados, pero pocos son los ekletos, los que aceptan el llamado. La palabra escogidos aquí está en el sentido de los que aceptan el llamado. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser dado por obligación. Quiere decir, nadie puede aceptar el amor de Dios por obligación. Tú tienes que querer. Y esto nos lleva a la parte final de este estudio, donde se habla de la crucifixión por nosotros, con la más grande expresión del amor de Dios. Y para eso leemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 6, 7, 8. Dice así: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débiles está como sinónimo de pecadores, de gente rebelde, gente que se apartó de Dios. Porque Jesús, aun cuando éramos rebeldes, dice, Él murió a su tiempo por nosotros. Sigo leyendo el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh, querido, vuelvo a repetir, si el amor fuese por merecimiento, pues nadie se salvaba. Porque el propio Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios, quiere decir, destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Quiere decir, destituidos del amor de Dios. No en el sentido de que Dios les quitó su amor, sino en el sentido de que ellos se apartaron rechazando el amor de Dios. Pero Dios ama a todos los seres humanos. Dios no solo ama a los buenos. El otro día una persona ya de edad se me acercó y me dice: pastor, con todo respeto quiero hacerle una observación. Yo lo escucho a usted muchas veces decir, predicar que Dios ama a los buenos, a los malos. Porque eso es lo que yo siempre digo. Mira, si tú aceptas el amor de Dios, Dios te ama. Y si tú rechazas el amor de Dios, Dios te sigue amando. Si tú crees en Dios, Él te ama. Y si tú no crees en Él, Dios también te ama. El otro día, viajando en el avión, hablé con una persona atea que no cree en Dios. Y él me decía, pues a mí Dios no me puede amar, porque yo no creo en Él. Y si Él existiera de verdad, yo no merecería su amor porque yo no creo en Él. Interesante. Pero la verdad es que Dios ama también a los ateos. Ama a los hombres malos, ama a los perversos. Y entonces esta persona de edad me decía: pastor, pero si usted sigue predicando eso, los malos van a decir así: bueno, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor maravilloso y sublime de Dios. Dios ama a todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Pero ese amor no te sirve de nada, a no ser que tú te apoderes de Él. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección número 2, que es la siguiente semana. Por ahora solo quiero decirte que tú eres precioso a los ojos de Dios, que Él te ama.
No te dejes llevar por la conciencia, porque tu conciencia te va a acusar, te va a decir que tú no mereces el amor de Dios. No te dejes llevar por la voz del enemigo, porque él va a susurrar a tus oídos diciendo que tú eres indigno del amor de Dios. Y en realidad todos somos indignos. Nadie merece, pero el amor de Dios no es por merecimiento. Jamás entenderemos su amor. Pero cuando te sientas herido, perdido, acabado, destruido, cuando sientas en algún momento de la vida por algún error que hayas cometido que solo mereces la muerte, recuérdate del amor precioso de Dios. Él nunca deja de amarte, pero espera ansioso que tú percibas lo que estás haciendo y te levantes y vuelvas a Él, que es capaz de restaurarte. Un abrazo, mi amigo querido, que Dios te bendiga rico. Para el 27 de diciembre, 3 días más, se fue el año 2024. Comenzamos el 25. Ahora te digo una cosa, mira, levanta la cabeza, levanta los brazos, alaba el nombre de Dios. Aunque tu corazón esté sufriendo, esté llorando, aunque las lágrimas empañan tus ojos, por la fe, levanta las manos al cielo y agradece a Dios. El corazón agradecido produce endorfinas. Las endorfinas son el alimento del alma, un tremendo anticancerígeno. Alaba el nombre de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Aunque este año la vida te haya golpeado, yo conozco varios casos de personas que han perdido seres queridos amados, de personas que este año han recibido la terrible noticia de que están con un cáncer incurable. Yo conozco personas que este año han perdido todo lo que habían construido en la vida. Pero vivimos en este mundo de miseria, de dolor, de pecado. Por eso es que todos los días tenemos que clamar a Dios porque la segunda venida de Cristo se haga una realidad. Y ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Por favor, no me hagan decir por ahí, agarran un pedazo del video y hagan decir, Pastor Bullón anuncia que el año 2025 será el último año. No, querido, vamos a ser coherentes. Pero ¿qué pasa si en este año 2025 yo descanso? Simplemente no es que anuncié que el 25 sería el final. Son las circunstancias de la vida. Es así. Entonces, comienza este año dando gloria a Dios. El próximo año es una página en blanco que Dios te da para que escribas una nueva historia. Vamos a este estudio que lleva por título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y el propósito de esta lección es enseñarnos que el propósito del Evangelio de Juan es mostrarnos que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Solo que el verbo conocer a Jesús, conocer para Juan no era el conocer griego, que es teórico. Ya he repetido este concepto muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. Para el griego, decir que conocía una flor tenía que ir a los libros, estudiar la flor, tenía que ver todo lo que las enciclopedias hablaban de la flor, las fotosíntesis y esto y aquello y lo otro. Ahí decía, yo conozco una flor. Pero Juan, para decir que conocía una flor, tenía que ir al campo, tomar una flor en sus manos, oler la flor, acercarle la flor a sus ojos. Entonces Juan decía, conozco la flor. El conocer griego es un conocer teórico, el conocer de Juan es un conocer práctico, de experiencia. Y cuando yo digo que el propósito del Evangelio de Juan es que conozcamos a Jesús, no es un conocer griego, es un conocer de vida, de experiencia.
Él está queriendo decir que cada día Jesús tiene que formar parte de tu ser, de tus sueños, de tus planes, de tus actividades. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de uno de los últimos incidentes de la vida de Jesús con sus discípulos. Sucedió esto en la playa. Juan 21, 4 al 7, dice así: cuando ya iba amaneciendo. Esto es interesante, era de madrugada, claro, en el contexto era de madrugada, pero también era de madrugada en la experiencia espiritual de los discípulos, porque los discípulos acababan de vivir su noche terrible. Jesús había sido crucificado, pero la lección es que en esta vida, aunque la noche sea oscura, siempre sale el sol, siempre hay una nueva madrugada. Y vuelvo a leer el texto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Y por qué no sabían que era Jesús? Porque para ellos Jesús había muerto. No sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo ellos no sabían que Jesús había resucitado? Si en el capítulo 20 ya se habló de la resurrección de Cristo. Es que, queridos, los discípulos eran duros de servir, duros de servir, duros de entender. Jesús había resucitado y ellos estaban encerrados en el aposento alto con miedo de los judíos. Cuando Jesús ya había resucitado, ya había testimonios de la resurrección de Cristo, pero ellos eran duros de entender. Versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, ¿no?, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hay una cosa interesante, creo. Después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, Pedro era el hombre, el discípulo que más era atormentado por la conciencia. Porque te acuerdas, querido, antes de la muerte de Cristo, cuando Jesús dijo que todos lo abandonarían, Pedro, mirando orgullosamente para sus compañeros, dijo: estos tal vez, pero yo nunca, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y fue el primero en abandonarlo. El gallo no cantó 2 veces y él ya lo había negado 3. Después de eso, Judas había hecho lo mismo, solo que Judas fue y se mató. Pero Pedro, atormentado por la conciencia, él creía en el Señor Jesucristo, sabía que Jesús podría perdonarlo, pero su conciencia le decía: mira, ¿qué pasará cuando te encuentres cara a cara con Jesús? Y ahora se encontraron a la orilla del mar con Jesucristo. Él no sabía. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado en lo que estaba haciendo. Ellos habían vuelto a pescar porque pensaban que sus años al lado de Jesús no habían servido para nada. Ahora estaban de pescadores nuevamente. Jesús se apareció y les dijo: ¿tienen algo de comer? No, Señor, no hemos pescado nada, no tenemos nada. Jesús le dijo: echen la red a este otro lado, están pescando en el lugar equivocado. Ellos obedecieron hasta por cortesía y de repente ya no podían sacar pescados. Y Juan le dijo a Pedro: no, ese es el Señor. Y entonces Pedro se arrojó al mar y fue nadando porque quería encontrarse con Jesucristo. Fue en estas circunstancias que Jesús le hizo esas 3 preguntas a la orilla del mar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. No, Pedro, ¿me amas? Señor, Pedro, piensa 3 veces antes de responder: ¿me amas? Ah, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo sé que tú no tienes motivo para creer que yo te amo porque yo te traicioné. Pero, Señor, yo te amo, tú sabes todo, yo sabes que te amo. Tú y yo podríamos decirle lo mismo a Jesús. ¿Cuántas veces le fallamos? Y su pregunta es: a pesar de todo lo que hiciste, ¿me amas? Te amo, Señor.
tú sabes todo, tú sabes que yo te amo, quiero ser lo mejor para ti. Y entonces el Señor Jesús le confía una misión. Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Protege a mi pueblo, pastorea a mi pueblo. Un hombre transformado por el amor de Dios ahora está dispuesto a servir a su maestro. Y se torna un predicador tremendo en la iglesia. La tradición, no dice la Biblia, pero la tradición dice que él fue muerto, crucificado. Y cuando estaban para crucificarlo, él dijo, no, crucifíquenme de cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Ahora este era el Pedro transformado por el poder de Dios. Pero en aquella ocasión en el mar, el Señor Jesús les enseñó otra lección y esta es la segunda parte de nuestro estudio. Leo Juan 21, 20 y 22. Volviéndose Pedro, que estaba caminando con Jesús, ¿no? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Cuál es la lección de esta parte? Es que Pedro, que en el mar de Galilea había aprendido que solo mirando a Jesús eres capaz de andar por el agua del mar, pero que se olvidó de esa lección. Antes de la muerte de Cristo, sacó los ojos de Jesús, se hundió de nuevo en sus tradiciones. Ahora, después de la resurrección a la orilla del mar, Pedro promete al Señor que lo va a seguir, que lo ama de todo corazón. Pero cuando empiezan a andar Jesús y Pedro, Pedro percibe que Juan también viene atrás. Y entonces quita los ojos de Jesús y vuelve los ojos a Juan. Y le dice, Señor, ¿y este por qué nos está siguiendo? Y ahí el Señor Jesús le dice algo que tú y yo no debemos olvidar nunca. Si yo quiero que este viva, que este muera, ¿a ti qué te importa? ¿Qué andas mirando tú a tu hermano? Tú mírame a mí y sígueme a mí. ¿Sabes cuántas veces yo encuentro gente que dice, pastor, yo creía que la iglesia era la iglesia de Dios, yo me bauticé con tanto amor, con tanta confianza, pero descubrí que la iglesia está llena de hipócritas, gente que predica y no vive lo que predica, me desanimé y me salí. Y si Jesús estuviera vivo, te diría como a Pedro, querido, y si hay uno que vive mal, si hay un hipócrita, si hay un orgulloso, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. ¿Qué andas mirando a los hombres? Tú solo vete de la iglesia el día que yo te digo, no quiero verte más, sal de aquí. Ahí sí. Pero yo siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti. Entonces, ¿por qué tienes que andar mirando a los hombres? Esta es una lección que no podemos olvidar nunca. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora salimos un poco del mar. Ya vamos a estudiar algunos conceptos establecidos por Juan en su evangelio. Luz y oscuridad. Este es un principio de vida eterna que no podemos olvidar. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que la condenación no es un castigo que Dios te da, sino que cuando tú escoges entre la luz y las tinieblas, escoges las tinieblas porque tus obras son malas. Porque si tú escogieras la luz ilumina tu vida y las obras malas desaparecen. Pero como tú amas más las obras malas, prefieres quedarte en las tinieblas. Te autocondenas. Esta es la condenación, que cuando recibes la luz no la quieres recibir. Te quedas en las tinieblas y te condenas. Ese es el primer concepto. Sigo leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pablo más tarde escribió, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la justicia
con la injusticia? ¿Qué comunión Cristo con Satanás? No hay comunión. O estás en Cristo o estás en el territorio del enemigo de Cristo. Si estás en Cristo, estás en la luz. Si estás en la luz, estás en la verdad. Pero a veces las obras de las tinieblas son más atractivas. Y es por eso que los seres humanos escogen las tinieblas. Nadie rechaza a Jesús. Lo que pasa es que escoges las tinieblas. Y al escoger las tinieblas, naturalmente estás rechazando a Jesús. Y estás entrando al territorio de la muerte. Y te autocondenas. No es que Dios te va a dar la muerte. Tú te introdujiste voluntariamente al territorio de la muerte. Esa es una lección que Juan nos enseña en sus epístolas y que la repite, que nos enseña en el Evangelio, que la repite mucho en sus epístolas. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de la teología que viene de arriba y la teología que viene de abajo. Evidentemente está hablando aquí de la manera como Dios mira la vida, las cosas, y la manera como los seres humanos miramos las cosas. Leo Juan 4, 46 al 50, dice: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí, ese fue el primer milagro de Jesús. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y si tú sigues leyendo el texto, verás que cuando el oficial del rey llega a su casa, su hijo ya está vivo, está sano. Y entonces él pregunta: ¿a qué hora fue sanado? Y le dijeron: a tal hora. Y fue el momento en que Jesús le había dicho: ve, tu hijo ya está bien. Pero ¿cuál es la lección? Este oficial del rey tuvo dos etapas en su vida. Primero, vino con su teología de abajo. ¿Qué teología? Yo creeré en ti si tú sanas a mi hijo. Su teología de abajo. Es decir, pruébame que eres Dios para creer en ti. Si no me pruebas que eres Dios, entonces no creo en ti. Yo creo en ti si me curas del cáncer. Yo creo en ti si tú me haces esto. La teología de abajo de los hombres. ¿Y cuál es la teología de Dios? Cuando el oficial del rey habla con Jesús, entiende que la vida es más que prueba. Es confianza, es creer, es fe. Y cuando Jesús le dice: ve, tu hijo ya sanó. Aunque su hijo no había sanado todavía, y aunque él no veía a su hijo sanado, creyó y fue. Pero su hijo había sanado. Había entendido la teología del cielo. La teología divina no es ver para creer. Eso es teología de abajo del hombre. La teología divina es creer para ver. Primero crees, aunque no veas nada, y después vas a ver lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Leo otro texto, Juan 14, 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué te enseña la teología que viene de abajo? Tienes que tienes que ver para creer. ¿Qué te enseña la teología que viene de arriba? Tienes que creer para ver. El oficial del rey creyó en la palabra de Jesús, fue y vio. ¿Qué dice Jesús en este texto que acabo de leer? El que cree en mí, cree en mi palabra, mi Padre lo amará. Y cuando el Padre ama al Hijo, es capaz de hacer maravillas en la vida del Hijo. Pero la religión, la teología que viene del cielo es: cree en mí sin ver, obedéceme sin ver.
y te vas a sorprender con lo que Dios tiene preparado para ti. Llegamos ahora sí al fin de este estudio, hablando tal vez de lo más importante que es la permanencia en Cristo, porque muchos son los llamados, pero pocos son los que llegan al fin. Muchos aceptan a Jesucristo, pero ¿cuántos mueren en el camino del desierto? El desierto de esta vida está llena de esqueletos de cristianos que iniciaron su experiencia con Cristo, pero que murieron, abandonaron la fe. ¿Por qué? Porque tal vez su experiencia cristiana estaba basada en la teología que viene de abajo, no en la teología que viene de arriba. Leo Juan 15, 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es la vid, nosotros ramas, pero ramas que si están injertadas a la vid, si mantienen comunión con la vid, ramas verdes que producen frutos en abundancia. Cristo quiere que nosotros produzcamos frutos, pero para eso necesitamos estar injertados a la vid. No digo conectados, porque la palabra conectados da la impresión de ser algo mecánico. Injertados, vivos en Cristo, separados de Jesús, nada podemos hacer. Al comenzar un nuevo año, querido, dentro de 3, 4 días, haz planes para vivir con Cristo, caminar con Cristo, trabajar con Cristo. Olvida lo que pasó. Lo que pasó, pasó, ya no puedes remediarlo. Pero puedes escribir una nueva página, una nueva historia. Yo siempre tengo la costumbre de orar con ustedes, mis seguidores, el día 31 a la puesta del sol, pero en esta ocasión yo estaré en un lugar donde no habrá internet, no habrá nada. Por eso quisiera orar contigo ahora, para que Dios te ayude al desabrochar un nuevo año. Oh Padre querido, gracias por las miles y miles de personas que me acompañan, que caminan conmigo en los comentarios de estas lecciones. Oh Señor, para muchos de ellos ha sido un año de victorias. Han alcanzado metas, se sienten felices y realizados, pero otros, porque la vida es dura, porque la vida tiene muchos baches, muchas piedras, muchas espinas, están heridos, están tristes, están sufriendo. Por favor, que tu mano poderosa toque la vida de unos y de otros. Queremos entrar a un nuevo año dentro de pocos días, pero con la seguridad de que tú estás a nuestro lado, de que tú caminarás con nosotros, de que nuestra frágil mano estará tomada de la tuya, tu mano poderosa, y que los vientos podrán soplar, pero no nos podrán derribar, que las tormentas podrán caer, pero no nos asustarán, porque tú estarás en el control de nuestra vida. Cuida de tus hijos, Señor. Alivia el dolor de los que sufren. Está presente en la alegría de los que se regocijan. Enjuga las lágrimas de los que lloran. Alivia la enfermedad de los que padecen de algún mal. Limpia la mente, limpia el corazón. Prepáranos para un año lleno de victorias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo querido, gloria a Dios. Chao, nos vemos. Muchas bendiciones para ti. Felicidades. Hola, mi amigo querido. Qué alegría. Una vez más, Dios en su infinito amor permite que nos encontremos, esta vez para estudiar la lección número 4 de este trimestre para el 27 de enero del año 2024. El título de la lección es El Señor oye y salva. Ya dijimos que los salmos son exclamaciones de los salmistas y que el pueblo de Israel repetía, cantaba
memorizaba. Son exclamaciones muchas veces de alabanza, de alegría, de gratitud. Otras veces son exclamaciones de dolor, de dificultad. Ellos a veces no entienden por qué, si Dios es un Dios grande, poderoso, ellos pasan por el valle del dolor y del sufrimiento, igual que nosotros. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que Dios es un Dios grande, todopoderoso, sublime. No hay nada que Él no pueda hacer. Al mismo tiempo, siendo un Dios que cuida del universo entero, se acuerda de cada hijo. Él te conoce, Él sabe quién eres, Él sabe las dificultades que atraviesas. Él conoce la historia de tu vida desde que estuviste en el vientre de tu madre. No hay nada que Él no sepa. A veces, en el momento del dolor, la primera pregunta que viene a nuestra mente es: ¿dónde está Dios? ¿Se olvidó de mí? No. Dios nunca se olvida de sus hijos amados. Y tú, ya lo dije tantas veces, eres precioso a los ojos de Dios. Entonces, vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de "No fueron encubiertos de ti mis huesos". Esa expresión sale de un salmo. En esta primera parte vamos a ver que Dios te conoce, querido. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Voy a ir leyendo algunos salmos y reflexionando en algunas frases, en algunas expresiones de los salmistas. El primer texto es Salmo 139, versículos 1 al 5. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El verbo examinar es analizar, ver detalles. Cuando se examina algo, se dirige la atención a los detalles. Lo que el salmista está diciendo aquí es que Dios te conoce en los mínimos detalles de tu vida. Tienes un lunar que nadie conoce. Dios sabe que tienes ese lunar ahí. Dios sabe cuántos cabellos tienes. Dios sabe las ansiedades de tu corazón. Cuando a veces tú te miras al espejo y crees que deberías ser un poco más bonito, o más flaco, o más gordo. Dios conoce todo. Dios te examina y conoce. Entonces sigo leyendo el Salmo. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta frase me impresiona. Has entendido desde lejos mis pensamientos. No es por el hecho de que Dios está en los cielos, de que físicamente puede haber distancia. No es por eso que Él no comprende. Él no solo conoce lo que piensas, sino que Él entiende por qué a veces piensas lo que piensas. Él entiende por qué a veces tú haces lo que haces. Alguna vez has hecho algo y después dices: pero yo no debería haber hecho. Yo no me entiendo, ¿por qué hago esto? Que tú no te entiendes, querido, pero Dios sí te entiende. Dios conoce tus pensamientos, entiende la razón de tus actitudes. Dios conoce los detalles de tu vida. Sigo leyendo el versículo 3, dice: Has escudriñado. Escudriñar es investigar, es analizar también. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Quiere decir, no hay un lugar a donde podamos ir que Dios no sepa, que Dios ignore. Entonces, a veces cuando queremos entrar a un lugar que no deberíamos entrar, miramos para arriba, para abajo, a ver si alguien nos ve, si alguien no nos ve. Ese no es el problema. El problema es que desde el cielo Dios te está mirando porque Él conoce todos tus caminos. Y el versículo 4 dice: Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú sabes toda mi palabra. Y termina diciendo el versículo 5: Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Este es un texto animador. Nunca estás solo. Nunca estás abandonado. Dios te cuida, Dios sabe lo que te sucede.
pero al mismo tiempo es un salmo que nos hace reflexionar, pues si Dios sabe todo lo que hacemos, a dónde vamos, lo que pensamos, deberíamos ser más cuidadosos, no solamente en que la gente nos vea o no nos vea, sino en el hecho de que Dios sabe todo lo que estamos haciendo. Vamos a otro texto, Salmo 139, versículos 7 al 9. Dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el sepulcro, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Este es el versículo 10. Y este salmo nos muestra que no hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. De los hombres podemos escondernos, pero no de Dios. Él vigila nuestros pasos. Pero a mí no me preocupa el hecho que Él vigila mis pasos, sino que Él cuida mis pasos. Él está listo a socorrerme. Pero por otro lado, estos textos nos muestran la responsabilidad que tenemos de vivir una vida coherente, porque Dios sabe todo lo que hacemos y no hay un lugar donde podamos escondernos de Él. Otro salmo más que muestra que Dios sabe todo, que Dios conoce todo, hasta los mínimos detalles de la vida. Es el Salmo 139, versículos 13 y 14. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Oh, querido, el cuerpo humano es un misterio que la ciencia, por más que estudie, nunca va a entender. Busca en este mundo una máquina, un carro, una bicicleta, una licuadora, lo que sea. Busca un aparato que dure 80, 90 años y que nunca durante ese tiempo necesite una refacción. Vamos a ver, comienza a funcionar y no para, 90 años. Sigue el mismo ritmo. No existe. Pero piensa en tu corazón, desde el día en que tú naciste, viniste al mundo, inclusive antes de cuando ya estabas en el vientre de tu madre, tu corazón comenzó a latir frecuentemente, constantemente. 80, 90 años. Cuando mueres, para. ¿Qué máquina puede funcionar durante tanto tiempo sin parar? Entonces el cuerpo humano es extraordinario. Dios nos ha hecho de una manera sabia, y lo que el salmista dice aquí es que cuando estabas en el vientre de tu madre, mientras tú te ibas desarrollando, en realidad Dios te iba formando. El salmista dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. ¿A qué obras se refiere? A su propio cuerpo, a su propio ser. ¿Cómo hizo tu cabeza? ¿Cómo hizo los nervios, las terminaciones nerviosas? ¿Cómo dio origen a tus emociones, a tus sentimientos? No, el cuerpo humano es un misterio. Ahora, lo que importa no es lo que Dios puede hacer o es capaz de hacer, las maravillas que Él es capaz de hacer, sino que ese Dios grandioso, extraordinario, te ama como si tú fueras la única persona que existe en este mundo. Y Él desea vivir contigo una experiencia de comunión diaria, constante. Vamos a la segunda parte, bajo el subtítulo de la seguridad del cuidado de Dios. Es que ese Dios grandioso que te formó en el vientre de tu madre, ese Dios que sabe todo, que conoce tus caminos, ese Dios del cual tú no te puedes esconder yendo a cualquier lugar en este mundo, lo importante es que ese Dios se preocupa por ti. Oh, querido, tú no eres un ser humano que Dios creó y una vez creado, Él te dijo: bueno, ya te crié,
ahora ya es problema tuyo. Vive tu vida, trata de ser feliz a tu manera. No, no. Cuando Él te creó, Él te entregó un manual, que es la Sagrada Escritura, el manual de la felicidad. Y Él se preocupa en que tú sigas las instrucciones del manual para que seas feliz. Dios quiere que tú seas feliz. Es que nosotros somos independientes desde la entrada del pecado, independientes por naturaleza y queremos encontrar nuestros propios caminos. Y muchas veces nos causamos dolor, nos provocamos tristeza. Y como siempre digo, ojalá que nos trajéramos tristeza solo a nosotros. Lo peor es que traemos dolor y tristeza a las personas que amamos y que a veces no tienen culpa de nuestras tristes decisiones. Leo el Salmo 40, versículos 1 al 3. Dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese pacientemente esperé a Jehová, esa expresión pacientemente, a mí me impresiona porque Dios sabe que para que tú puedas ser feliz necesitas desarrollar la paciencia. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová. Oh querido, cuando tú pides algo a Dios y parece que Dios no te da, no es porque no te quiere dar, es porque muchas veces Él quiere desarrollar tu paciencia y porque Él sabe que para ser feliz en la vida necesitas ser un hombre, una mujer paciente. Sigo el versículo 2, dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando el salmista dice aquí que Dios lo sacó del pozo del lodo cenagoso, no está hablando del pozo de la miseria, de esta vida, simplemente de las circunstancias difíciles, de las pruebas, de las maldiciones, de las persecuciones, de las agresiones de las personas. Tal vez tú estés pidiendo que Dios te libre de esas cosas, pero mira lo que el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Oh, querido, el verdadero pozo en el que estás hundido es la desesperación. Después vienen todas las otras consecuencias. Te metes en deudas. ¿Por qué una persona se mete en deudas? ¿Por qué una persona gasta más de lo que debe gastar? Ah, dirás necesidad. No, querido. Nosotros los seres humanos inventamos necesidades. Pero hay una cosa básica. No se puede gastar más de lo que se tiene. Mas a veces el vacío del corazón, la desesperación, el sentir que falta algo, compras una cosa, compras la otra cosa, vives comprando por aquí, y tú le pides a Dios que te salve de las deudas, y Dios no te va a salvar de las deudas, dice el salmista aquí, te va a sacar del pozo de la desesperación, va a llenar tu corazón, y una vez que esté lleno tu corazón, pues ya no vas a tener necesidad de meterte en deudas. Y así viene también con los otros problemas. ¿Por qué vives lleno de enemigos? ¿Por qué te haces enemigo de todo el mundo? Peleas en la casa, peleas en el trabajo, peleas en la calle, peleas. Tu corazón está vacío. Eres un corazón desesperado. Y cuando tú le pides, Señor, ay, quisiera vivir en paz con todos, ¿qué hace Dios? Te saca del pozo de la desesperación. Y ahí tú empiezas a tener buenas relaciones con todas las personas. El versículo 3 de este salmo dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Qué cosa maravillosa cuando el Señor Jesucristo te saca del pozo de la desesperación, cambia tu ser, coloca paz en tu corazón. Vives una vida de paz, de armonía, de amor con todos, de tal manera que las otras personas ven tu vida transformada y empiezan a confiar en Dios por tu testimonio. Eso es lo que Dios quiere hacer por ti. Leo un texto más para esta parte, Salmo 121, 6 al 8. Dice, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma.
Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta parte estaba hablando del cuidado de Dios. Ese Dios que te conoce, ese Dios que te formó en el vientre de tu madre, se preocupa por ti, quiere cuidarte, quiere hacerte feliz, quiere sacarte del pozo de la desesperación y quiere vigilar tus pasos de día y de noche, cuando salgas, cuando entres, cuando estés viajando, cuando estés caminando por la calle. Él y sus ángeles estarán cuidando y protegiendo tu camino. Vamos a la tercera parte, bajo el subtítulo, El Señor es un refugio en la adversidad. Leamos Salmos 17, 7 al 9. Dice así: Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Este clamor de alegría del salmista: oh Señor, escóndeme debajo de tus alas. Mira la figura poética. La gallina protege a sus pollitos debajo de las alas. Dice el salmista: Dios, Señor, escóndeme debajo de tus alas. Guárdame como la niña de tus ojos. Tú sabes que cuando viene algún peligro, lo primero que tú haces instintivamente es fechar los ojos para guardar la niña de tus ojos, que son valiosísimos. Pues tú eres la niña de los ojos de Dios. Ay de aquel que se atreva a tocarte. Tú estás protegido y escondido debajo de las alas de Dios. Pero esta idea nos sugiere otra cosa: que mientras caminemos en esta vida, pues no estaremos libres de enemigos, no estaremos libres de dificultades, de pruebas, de enfermedades, muchas veces de la muerte. Porque si no hubieran dificultades en esta vida, pues ¿para qué necesitaríamos el refugio? ¿Para qué necesitaríamos las alas del Señor? ¿Para qué nos tendría que cuidar como la niña de sus ojos si todo es paz y maravilla en este mundo? Pero es que desde que el pecado entró vivimos en un mundo de dolor, de tristeza. Y muchas veces, aunque tú confíes en Dios, aunque clames a Dios, el dolor de esta vida te va a salpicar. Por eso vamos a leer el Salmo 46, 1 al 3. Este es uno de los salmos más bonitos de la Biblia que a mí me gusta personalmente. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio pronto en las tribulaciones. No dice que si creemos en Dios nunca tendremos tribulaciones, nunca tendremos aflicciones. No dice eso. Dice que en medio de las tribulaciones y de los conflictos, Dios será nuestro amparo y fortaleza. Ahora, si Dios va a estar conmigo, si yo puedo esconderme bajo las alas de Dios, pues que vengan las tribulaciones, las dificultades, porque yo tengo un escudo fiel en Jesucristo. El versículo 2 dice: por tanto, ya que Él es nuestro amparo y fortaleza, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Pues que caiga la montaña, que se abra la tierra, que venga el terremoto, el huracán, la hinchente, que vengan los aluviones, que vengan las dificultades financieras, físicas, emocionales. Tú estás seguro porque tienes un Dios todopoderoso que conoce todo, que sabe todo, que puede todo y que te ama y que desea vivir una vida de comunión contigo. Vamos a la cuarta parte. Defensor y libertador. Él no es solamente nuestro protector, también es nuestro defensor y libertador. Pablo usa la manera como Dios cuidó en el pasado al pueblo de Israel en el desierto. Usa eso para decirle a los cristianos de sus días, el apóstol Pablo, que no había por qué tener falta de confianza en Dios, porque si Dios había cuidado a su pueblo en el pasado, lo cuidaría hoy. Dice primero a los Corintios 10, 1 al 4, lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y
todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Él está citando en realidad el Salmo 114. Ahora lo que me impresiona es que Pablo dice, hermanos, hay tribulaciones en esta vida, pero ¿por qué ustedes se preocupan? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba huyendo de Egipto y llegaron al Mar Rojo? El Mar Rojo era imposible de ser atravesado. Al lado, a la mano derecha, un monte imposible de ser escalado, a la mano izquierda otro, y atrás un enemigo imposible de ser vencido. Desde el punto de vista humano, el pueblo estaba destruido, acabado. Pero entonces Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo pasó. Oh, querido, si Dios cuidó del pueblo de Israel en el pasado, ¿por qué no va a cuidar de hoy de ti? Humanamente tú puedes llegar a un punto en que dices, no, ya no hay salida para mí, ya aquí llegué, hasta aquí. No, hasta aquí llegaste tú. Pero con Dios no, con Dios siempre hay una salida. En medio del desierto brotará agua de la roca, caerá maná del cielo. Tu ropa te durará 40 años, tus sandalias te durarán 40 años caminando todos los días por el desierto, porque Dios es grande, todopoderoso, y te ama y va a cuidar de ti. Terminamos el estudio de esta semana hablando de la ayuda desde el santuario. Por algún motivo que yo no entiendo, porque mi cabeza puede entender la teología del santuario y todo, pero por algún motivo que escapa a cualquier comprensión humana, Dios tiene un regalo especial para los que se dirigen a su santuario. Leo Salmo 3:4, dice, con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Ahí en el monte santo estaba el santuario. El Salmo 20, 1 y 2 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. En el santuario. Hoy día el santuario es el templo. Salmos 27:5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Ve al templo, querido, ve al santuario. Puedes orar en tu casa, puedes orar en el campo, puedes orar encima de un árbol, puedes orar mientras diriges tu vehículo. Pero cuando oras en el santuario de Dios hay algo especial que el ser humano no puede explicar. Dios dice que habita en su santuario. Claro, el santuario no es capaz de limitar a Dios. Inclusive cuando Salomón dedicó el templo, hizo una oración y dijo, pero Señor, ¿cómo te podemos a ti contener en estas 4 paredes? Tú eres más alto que los cielos de los cielos. Sin embargo, Dios ha prometido, me harán un santuario y yo habitaré entre ellos. Y cuando tú vas al santuario, hay una bendición para ti especial en el santuario. No dejes de ir a la iglesia. No te quedes en la casa asistiendo el programa de la iglesia por el internet. Ve al santuario porque allí hay una bendición especial para ti. Que Dios te bendiga, querido. Felicidades, una grande. Por más que en este momento estés lejos de Dios, lejos de la iglesia, por más que hayas caído, por más que hayas fallado, recuérdate, nunca es tarde para empezar de nuevo. Vamos a revisar la lección número 5 para el 3 de febrero del año 2024. El título de la lección es ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Este mundo en que vivimos después que entró el pecado se ha ido deteriorando, malogrando, corrompiendo. El ser humano se ha vuelto violento, a veces se ha vuelto una especie de monstruo que no se comprende a sí mismo. Hiere a las personas que están cerca de él, hiere a las personas que están lejos, en fin. El ser humano es un misterio. Esta tierra se ha vuelto un pozo de violencia y entonces muchos hijos de Dios
se preguntan cómo cantar himnos al Señor en medio de un mundo extraño. Y muchas veces algunos salmistas que expresan nuestras propias emociones hoy, decían al Señor, yo no te entiendo. Tú no eres un Dios de amor, tú no eres misericordioso, tú no cuidas de tus hijos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué mis enemigos parece que vencen la batalla? Bueno, vamos a revisar este estudio para entender algunas de estas cosas. El subtítulo de la lección para esta semana es Los días del mal. Lo primero que tenemos que entender, queridos, es que hay un conflicto universal por detrás de todos los eventos que nuestros ojos ven. Sube un partido político al poder, baja el otro sube, por detrás de las guerras aparecen por aquí, por allá, en fin, por detrás de los conflictos, de la marginalidad, de la delincuencia, por detrás de los bastidores, existe una guerra entre Cristo y Satanás. Desde el cielo, el diablo quiso arrebatar el trono al Señor Jesucristo y peleó, perdió la batalla. Vino a esta tierra y la batalla continúa. Solo que la batalla no es en realidad en el mundo, es en la mente y en el corazón de cada hijo. A veces el enemigo te hace sufrir de tal manera que tú llegues a maldecir el nombre de Dios. Y cuando tú maldices el nombre de Dios, pues el enemigo se ríe y dice, bueno, logré lo que conseguía. ¿Te acuerdas de Job? A Job vino con todo, lo agarró, lo tentó, lo hizo sufrir, pero no logró lo que quería, porque en todo momento Job fue fiel. Bueno, vamos a la primera parte, veamos el Salmo 74, 18 y 22. Dice así, acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. En este salmo, el salmista está describiendo el conflicto. El enemigo ha afrontado al Señor y ha logrado engañar mucha gente que también maldice al Señor. Y muchas veces no solo maldice con la boca, sino con sus actitudes y con su vida. Y el salmista llega a un momento en que reclama, Señor, levántate, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día y tú parece que no haces nada. Parece que te quedas de brazos cruzados. Señor, ¿qué te pasa? ¿Alguna vez ha subido a tu mente, a tu corazón esta misma idea? Claro que siempre. Claro que siempre nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Cuando vemos niños en la calle sufriendo, muriendo de hambre, ¿no preguntamos a Dios dónde está Él? Cuando vemos injusticias aberrantes, explícitas, ¿no preguntamos a Dios, Señor, dónde está? Cuando vemos la violencia, la maldad, niños inocentes pagando por la tontería de los seres humanos adultos, no nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Señor, levántate. Es lo que el salmista dice aquí. Levántate, Señor, defiende tu causa. ¿Qué pasa contigo? No dices que tú eres todopoderoso y que eres un Dios de misericordia. ¿Por qué permites estas cosas? Es interesante. Vamos a leer ahora el Salmo 79, 9 y 10, para continuar desarrollando este pensamiento. Ahí el salmista dice, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. ¿Cuántas veces el salmista en este texto que acabo de leer pregunta, Señor, por tu nombre, defiéndenos, defiende tu causa en esta tierra por causa de tu nombre, por tu gloria? Porque las personas que no te conocen, cuando ven sufriendo a tus hijos, aquellos que quieren obedecerte, aquellos que quieren andar en tus caminos, los ven sufriendo, los ven pasando injusticias. Los incrédulos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios predicas? No predicas de un Dios todopoderoso, grandioso, que te cuida, que te protege. ¿Dónde está ese Dios?
Queridos, el problema es el siguiente. Cuando el pecado se levantó allá en el cielo, Dios podría haber acabado con el pecado ahí, en el momento. Pero es que Lucifer se levantó acusando a Dios de ser injusto, de ser un Dios abusivo. Él le dijo más o menos esto: Señor, ¿sabes por qué todos te obedecen? Porque tienen miedo de ti, porque si te desobedecen tú los matas. Entonces así, por miedo, cualquiera te obedece. Eso es lo que le dijo acusando a Job, ¿te acuerdas? Que le dijo el diablo al Señor. Le dijo, claro, le das vida, le das salud, le das hijos, le das hacienda, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora quítale todo eso para que veas cómo te maldice. Y vuelvo a repetir, entonces el diablo viene pues y trata de quitarte, de traer enfermedad, miseria, dolor a tu vida. Nada de lo que te hace sufrir nace en la mente divina. El sufrimiento no tiene origen en la mente divina. El sufrimiento tiene origen en la mente del diablo. De cierta manera yo diría el sufrimiento es diabólico. Pero él manda el sufrimiento para que tú maldigas al Señor, para que tú pierdas la confianza en Dios, para que tú te preguntes, Señor, ¿dónde estás? Y para que la gente de afuera se burle de ti y diga, ¿dónde está tu Dios? Pero querido, Dios quiere desarrollar en ti la paciencia. Quiere que tú en tu vida, a pesar del dolor, como Job, digas, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Que venga la sarna, que venga el olvido, que venga la pobreza, que venga la miseria. Yo sé en quién he creído. Qué fe extraordinaria la de Job. Y también puede ser la tuya. En la medida que tú alimentes tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte de este estudio. A las puertas de la muerte. En esta parte vamos a ver que la muerte, querido, es una realidad de la cual nadie puede escapar. Mueren los adultos, mueren los ancianos, mueren los hombres, las mujeres, los niños, mueren los malos, mueren los buenos. La muerte física es una realidad de la cual no podemos escapar. Solo que hay una gran diferencia. Los que mueren en Cristo no mueren, apenas duermen hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Los que mueren sin Cristo mueren, resucitarán en la segunda resurrección solo para volver a morir. Por tanto, no tengas miedo de la muerte física. De la muerte que debes temer es de la muerte espiritual, porque esa sí es muerte eterna. Leamos el Salmo 41, versículos 1 al 4. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Es una actitud buena de este salmista. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el dolor, sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Una vez más, Dios no promete que si andas en sus caminos, si te preocupas por ayudar al pobre, si eres un hombre justo, si vives en comunión con Dios, no vas a morir o no vas a quedarte enfermo. La promesa de Él es no. En el momento del dolor, Él va a suavizar tu lecho. Mullirá toda tu cama en su enfermedad. ¿Para qué? Para que no te duelan las espaldas. Quiere decir, Dios nunca prometió que en esta vida estarás exento de dolor. El entregar tu vida a Jesús, el bautizarte, no es que tú te estás vacunando contra las inclemencias de la vida, no. Pero Dios va a cumplir su promesa suavizando tu dolor, ayudándote a cargar la cruz del sufrimiento. Pero muchas veces el sufrimiento tiene que llegar a nuestra vida para ayudarnos a crecer en la experiencia espiritual. Si en este momento estás pasando por un momento difícil, no desesperes, querido. La mano invisible de Dios está a tu lado, aunque tú no lo veas. Aunque tú sientas que Dios te ha abandonado, Él no te ha abandonado, Él está contigo.
Leamos otro salmo, el 88, versículos 1 al 4, dice así. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, al sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza. Esto es interesante, querido. El ser humano, por más que cree en Dios, porque el salmista confiaba en Dios, está escribiendo este salmo como una plegaria a Dios. Pero ¿qué es lo que él dice aquí? Señor, no entiendo, estoy sufriendo. Tú no eres el Dios de mi salvación. ¿Por qué no apareces en mi vida? Estoy contado entre los que van a morir. Mis enemigos aparecen. ¿Qué es lo que pasa, querido? Es que el ser humano, por más confianza que tenga en Dios, él se amarra, se agarra de la vida. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano no fue creado para morir. Tú fuiste creado con vocación de vida. Por lo tanto, aunque las cosas anden mal en esta tierra, cuando llega el momento de la muerte, te agarras de la vida, no quieres morir. Por eso vas a entender el versículo 4 que dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza. Mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Pero asimismo no quiere morir. ¿Por qué? Porque no fue creado para morir, fue creado con vocación de vida. Quiero que sepas que la muerte es un instrumento intruso en la experiencia humana. La muerte es el resultado de que nosotros nos alejamos de la vida, de la fuente de la vida, del Señor de la vida que es Dios. Y ahora estamos vagando en este mundo de muerte. Pero no te preocupes cuando venga la sombra de la muerte, que es la muerte física. Tú preocúpate en recibir en la mañana de la resurrección la vida eterna. Vamos a la tercera parte. ¿Dónde está Dios? Aquí el salmista escribe sintiendo que Dios lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque él no puede resistir el dolor. A veces el sufrimiento es tan grande que hasta santos hombres de Dios pues se quejan y reclaman. Salmo 42, 3 al 5 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué experiencia linda del salmista. Él está pasando por el valle del dolor. La gente se burla de él. Él no entiende la razón de su dolor. Es como si se colocase un travesero en la boca para morderlo de dolor, pero asimismo extiende su mano hacia Dios y dice, Señor, estoy sufriendo, no entiendo. Mi alma sufre de día y de noche, no aguanto más, Señor. Pero asimismo mi alma espera en ti. Aún te alabaré, Señor, salvación mía, Dios mío. Haz de estas palabras tus palabras. Señor, no te entiendo lo que pasa. Mi hogar se ha destruido. El hombre que un día me dijo que me amaría para siempre, ahora dice que no me ama. Mi hijo está en el lecho de la muerte. Señor, yo te amo, yo te suplico, pero no puedo más. Pero así mismo te extiendo mi mano y así mismo, Señor, a pesar de que no entiendo por qué estoy sufriendo, yo tengo fe de que un día te alabaré. Tú eres mi Dios, mi salvación. Qué manera bonita, ¿no? Los salmistas no eran diferentes de nosotros. Ellos decían las palabras que nosotros muchas veces queremos decir y no podemos. Por eso es que tienes que leer los salmos y hacer de los salmos tus oraciones. Vamos a la cuarta parte. ¿Ha fallado Dios para siempre su promesa? El hecho de que no interviene en este momento como queremos, ¿significa que Él no quiere cumplir su promesa?
Cuando las dificultades llegan, parece que el tiempo no pasa, ¿no? El dolor parece que va a ser eterno. Pero querido, te digo una cosa, en esta vida todo pasa. Mira, el día solo dura 12 horas. Viene la noche, quieras o no. Y la noche puede ser fría, helada, tormentosa, pero va a salir el sol de un nuevo día. Todo pasa. Cuando yo tenía, 20 años, 19 años, un huracán destruyó una ciudad entera allá en los Andes peruanos. Algunos años después arrasó, vino un aluvión, arrasó con la ciudad. Años después yo fui allá, la ciudad estaba reconstruida. Parecía que nada había pasado. ¿Por qué? Porque así son las cosas en esta vida. Cuando el dolor llega, parece que no va a pasar nunca. Pero el tiempo es el mejor remedio para el dolor. Si en este momento, vamos a decir que tu noviazgo terminó faltando 2 meses para el matrimonio, y tú piensas que ese dolor no va a pasar, querido. Pero el instrumento es el tiempo, y el tiempo no corre, el tiempo demora. Si has perdido un ser querido y crees que ya la muerte llegó también para ti porque ese dolor es terrible, calma. Todo el dolor pasa, toda dificultad pasa, pero el tiempo es el instrumento. Vamos a leer lo que dice Salmo 77, 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mira, el salmista está sufriendo. Y en el momento del sufrimiento él se pregunta, ¿se ha olvidado de Dios de su promesa? Y la respuesta es no. Dios no se olvidó de su promesa. Dios nunca se olvida de su promesa. El hecho es que vivimos en un mundo de dolor. La entrada del pecado trajo como consecuencia el dolor y el sufrimiento. Y por más que tú ames a Dios y que tú vivas en armonía con la voluntad de Dios, el polvo del sufrimiento de esta vida te salpica. El que no tiene a Dios en el momento del sufrimiento se desespera, puede hasta acabar con su propia vida. Pero el que confía en Dios, aunque venga el dolor, sabe que Dios existe, que Dios no lo ha abandonado, que Dios está a su lado y que el sol va a salir de nuevo. No te desesperes, querido. El año pasado fue mal, este año Dios te va a abrir las puertas, tú vas a ver. Vas a encontrar el empleo que no encontrabas. Vas a pasar la prueba que no pasabas. Vas a sanar del dolor emocional que has cargado hasta aquí. Porque tal vez el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu vida no es alrededor tuyo, sino dentro de ti, en tu corazón, sacando tu corazón del pozo de la desesperación. Vamos a la parte final de este estudio, hablando de para que los justos no sean tentados. ¿Cómo es que el justo va a ser tentado? ¿Tentado a qué? ¿Tentado a pensar que Dios lo abandonó? Mira lo que dice el Salmo 49, 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Aquí está hablando él de la tentación que todos los justos tenemos en el momento del dolor, de pensar que Dios nos ha abandonado. Pero él se pregunta, ¿pero por qué tengo que temer en el día de la adversidad, aunque la iniquidad de los justos me ha rodeado? Ahora, querido, mira al pasado, cómo Dios te ha cuidado en el pasado, cómo Dios ha cuidado a tus padres, a tus abuelos, cómo Dios ha cuidado al pueblo de Israel, cómo Dios ha cuidado a los precursores del Evangelio en la época de los romanos, perseguidos, devorados por leones en los circos romanos, cómo Dios ha protegido a su pueblo. Tú mismo has llegado a la edad que tienes ahora, porque Dios con su mano poderosa, cuando eras niño y estabas condenado a muerte, tal vez te curó, te restauró. Estás aquí, y si Dios te ha cuidado hasta aquí, ¿no te cuidará hasta el final? Por lo tanto, no desesperes.
Yo sé que el dolor golpea, querido. ¿Cuántas veces encuentro en mi vida gente que no tendría por qué sufrir y está sufriendo? Y a veces yo quisiera tener un poder especial para tocar el cuerpo de ellos y curarlo, pero soy un ser humano. Oh, querido, no desanimes. Si tienes que llorar, arrodíllate y llora. Si tienes que decirle a Dios, Señor, no te entiendo, díselo. Pero después dile, Señor, yo sé que va a pasar. Perdóname lo que te diga, pero yo sé que va a pasar. Y va a pasar. Un grande abrazo, que Dios te bendiga. Cuídate, cuida a tu familia. Y no te olvides del pensamiento. ¿Ah? ¿Cuál es el pensamiento? Nunca es tarde para empezar de nuevo.